Muy bien, ahora vamos a resolver un tercer circuito RC. Ahora es RC, anteriormente era otra forma. Bueno, aquí ¿qué nos pide este circuito nuevo? Nos pide el interruptor ha estado en la posición A durante mucho tiempo, en t igual a 0. Se mueve a la posición B, calcula cuando la corriente tiende a t para t mayor menor que 0. Muy bien. Bueno, haremos lo mismo que en el video anterior, excepto que en la respuesta anterior, si vemos, está en función del voltaje, es decir, el voltaje en el capacitor, pero el voltaje nos pide la corriente en el capacitor. Para ello recordaremos algo de teoría, que la corriente en un capacitor va a ser igual a capacitor por la derivada del voltaje sobre la función del tiempo. Ahorita les muestro la fórmula. Bueno, ahí la pueden ver. Si ven, que pues recordando que T es igual a 0, es igual al voltaje del instante de que ocurre el cambio, es decir, 0 menos, y eso es igual al instante. Perdón, me estoy equivocando, una disculpa. Bueno, recordemos que la corriente en un capacitor va a ser igual a capacitor por la derivada del voltaje sobre la función del tiempo. La D significa derivada. También puede ser la derivada del voltaje, derivada del tiempo, por el capacitor de su calor. Bueno, es decir, que para resolver este ejercicio donde nos pide la corriente, tenemos primero que solucionarlo en función del voltaje. Es decir, hallar el voltaje en el capacitor y luego aplicar la fórmula anterior. Y para seguir, vamos a seguir una serie de pasos, los mismos que en el video anterior. Primero vamos a encontrar la condición inicial, que es cuando t es igual a 0, que es cuando ocurre el cambio. Recordemos que en teoría el voltaje t igual a 0 es igual al voltaje un instante de que ocurra el cambio, es decir, en 0 menos, y eso es igual a un instante después de que ocurra el cambio. Es decir, esta fórmula. Esta fórmula, si vemos, siempre lo vamos a plantear en todas nuestras ecuaciones cuando queramos resolver un circuito RC, ya que es como si fuera nuestra fórmula de partida en sí. Bueno, esto se debe a que el voltaje del capacitor no cambia de manera instancia. Tomando esto en cuenta, lo primero es hallar t igual a 0. Así que redibujamos nuestro circuito y así nos queda. Bueno, como vemos, lo tenemos conectado en la posición A, ya que analizamos un instante antes de que ocurra el cambio, es decir, en 0 menos. Entonces, donde estaba el capacitor lo dejamos como un circuito abierto, a lo cual tenemos que hallar el voltaje, y como la resistencia 3 está en paralelo donde está el capacitor, el voltaje de la resistencia 3 va a ser el mismo que estamos buscando. Para ello, ese valor aplicamos la ley del voltaje. Y bueno, si la aplicamos, nos queda que es menos 60 volts más 6 ohms y más 3 ohms y es igual a 0. Juntamos valores semejantes, igualamos a 0 y luego despejamos y que le estorba a los otros valores. Y nos queda que I es igual a 60 volts sobre 9 ohms. Y pues para poder eliminarlo, eliminar la fracción, lo multiplicamos por 3. Y entonces nos va a quedar que cuando el voltaje tiende a 0 es igual a 20 volts. Bueno, ya tenemos la primera parte. Ahora la segunda parte, que son las condiciones finales a la cual redibujamos el circuito. E igual a donde estaba el condensador, lo volvimos a desconectar y hallamos el voltaje de esta misma parte. Ese voltaje sería cuando T tiende a infinito. Y también está conectado ahora en la posición B. Para hallar el voltaje aplicamos la ley y podemos una malla a la cual llamamos I. Recuerden que cuando aplicamos el método de malla siempre
es para I, que sería nuestro sentido de la corriente. Y bueno, aquí pues aplicamos el método de Maya, sería menos 24 más 6i más 3i es igual a 0. Juntamos los valores semejantes, hacemos prácticamente lo mismo que anteriormente. Y pues ya con eso ya tenemos la corriente. Ahora sacamos el voltaje, que es lo que queremos nosotros en realidad desde el inicio. Bueno, cuando B tiende a infinito, aquí podemos eliminar el 3 ohms con el 9 de abajo. Entonces nos quedaría que el voltaje tiende a infinito es igual a 8 volts. Y ya con eso tenemos nuestra segunda respuesta. Ahora vamos por el tercer paso. Bueno, aquí nos pide cuando tau es igual a la resistencia equivalente por el condensador. El valor del capacitor ya lo tenemos, pero necesitamos saber el valor de la resistencia equivalente. Aquí siempre nos van a dar el capacitor, al menos en el circuito. Ya si no nos los dieran, pues tendríamos que nosotros sacarlo. Bueno, para conocerla, la resistencia equivalente, vamos a analizar después de que ocurra el cambio. Es decir, tomamos en cuenta el circuito del segundo paso. Para hallarla es lo mismo cuando hallamos la resistencia de Thevenin. Aquí pues voy a poner este circuito para que se den una idea. Para ello el voltaje 24 lo volvemos en corto. Así las dos resistencias nos quedarán en paralelo. Entonces lo redibujamos y nos queda de esta misma forma. Y bueno, entonces con eso nosotros podemos sacar de nuestra resistencia equivalente, donde sería 6 por 3 más 6 más 3, se queda, lo igualamos, nos queda 18 sobre 9 y lo podemos dividir, entonces nos queda 2. Entonces la constante de tiempo de tau nos queda así. Sustituimos sus valores y nos queda que tau es igual a 4. Entonces ahora ya podemos construir la respuesta total, que es la siguiente, la cual aquí pues ya sustituimos nuestros valores, que es 8 más por 20 volts menos 8 eules a la menos t sobre 4 tau, que 4 recuerden que era tau. Bueno, el voltaje en función del tiempo del capacitor igual cuando el voltaje tiende a infinito más el voltaje del tiempo a 0 más el voltaje tiende a infinito por eules a la menos t sobre el tau, que es lo mismo que acabo de decir. Normalmente así es como lo dice. Bueno, sumamos y simplificamos los números. Y nos queda de esta forma, nos queda que voltaje tiende a t es igual a 8 más 12 eules a la menos t sobre tau o 4. Bueno, ya tenemos el voltaje en función a t menor que 0, el capacitor. Pero lo que nos pide es la corriente del capacitor. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar esto. Y para ello vamos a usar la fórmula que al inicio vimos, donde la derivada del voltaje sobre la derivada del tiempo es igual a menos t eules a la t sobre tau. Entonces la derivada del tiempo es 4. Entonces aquí podemos sustituir valores, podemos reemplazar el 4 por el 2, que es el que ya teníamos, que recuerden que el 2 es el capacitor. Y pues en realidad cuando dijimos que lo reemplazamos, en realidad solo estamos dividiéndolo. Y bueno, si hacemos esto, al final nos queda que nuestra respuesta es cuando I tiende a tiempo es igual a menos 6 por eules a la menos t sobre 4 octavo ampere. Y ya con eso hemos terminado nuestro tercer circuito.